En el mundo de la lucha libre profesional existen distintos tipos de luchadores, con peso, tamaño y carisma variantes. Los hay quienes son el ojito derecho de la fanaticada o de la propia empresa, los desterrados por todos y aquellos que verlos no genera nada en particular. ¿Qué tal, espectadores, fanáticos, aficionados del wrestling? En esta ocasión vamos a dividir a los luchadores de la WWE dentro del main roster, eso sí, en sobrevalorados, infravalorados y NPC. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están donde deberían estar. No son ni la gran cosa, ni son menos de lo que creen ser. Comenzamos la sección de sobrevalorados, que es donde más hay que mojarse, con Finn Balor, como acabáis de ver en pantalla. A ver, hay que destacar de Finn dos cosas. A nivel in-ring no es la gran cosa, pero tampoco es un bultazo, obviamente. Además, con su físico, que está cuadradísimo, está muy mamado el irlandés, hace bastantes buenos combates y ágiles, pero a mí lo que me preocupa o lo que no me gusta tanto de Finn son sus movimientos. Tiene 3-4 característicos, como ese tope con hilo, el coup de Grace, pero tampoco le veo un arsenal muy variado a comparación con otros luchadores y compañeros. En el micro, como tiene ese acento irlandés, también se le deja entrever un poquito de carencia. No se sabe muy bien cuándo es face, cuándo es heel. Ahora está con el Judgment Day siendo el jefe, pero tampoco llega a imponer lo suficiente. Pone cara de malo, pero es que cuando estaba Rhea Ripley o el propio Damian Priest acababan de imponer muchísimo más por su físico, por su tamaño y por la voz que tienen, aunque tampoco son grandísimos wrestlers a la hora de dar promos. Sí que es cierto que cuando estuvo en New Japan creó el Bullet Club, luego en 2014 fichó por NXT, dio buenos combates, tuvo buenos reinados. Me acuerdo las rivalidades con Kevin Owens, Sami Zayn, incluso Baron Corbin, que estuvo bastante bien, y como digo, los reinados no fueron tan malos, pero después subió al main roster, tuvo esa oportunidad titular en SummerSlam ante Seth Rollins, ganó el título universal, se lesionó y a partir de ahí fue todo cuesta abajo. Sí, ganó el título intercontinental varias veces, pero nunca ha estado en la escena titular y yo creo que ahora mismo le vendría bastante grande. Eso sí, el tema de entrada es increíble, y cuando se convierte en el Rey Demonio también llega a imponer bastante, aunque yo sigo sin saber si el Rey Demonio es face, si es heel, si es un alma libre, pero para mí Finn Balor hoy por hoy está sobrevalorado. A ver, aquí yo creo que es bastante entendible la razón, la verdad. Cuando estaba en NXT y formaba las cuatro jinetes junto a Charlotte, Becky y Sasha Banks, yo creo que era la más floja de todas, tanto en el ring como en promos. Bueno, aunque en promos todas son bastante limitaditas, pero bueno, sí que es cierto que es buena face, o lo era cuando tenía el personaje ese de dar abrazos a los niños y a los fans y llegaba a conectar, pero cuando subió al main roster ganó el título de SmackDown, sí, seguía con ese personaje face, luego cambió a heel cuando creó Damage Control junto a Dakota Kai e Io Sky, pero yo la veo ahora mismo sin rumbo. Otra vez vuelve a ser face, pero es que sinceramente está un poco estancada. Ahora está con Naomi atacando a Tiffany y Nia Jax, pero no la veo gran cosa. En el ring ya ni os cuento, tiene el belly to belly y la especie esta de Skull Crushing Finale de finisher, que son horribles los dos, es que no pegan para nada, no son creíbles. No creo que puedas hacer la cuenta de 3 a alguien preparado con ese tipo de finisher. Cuando era heel tenía el Ding Dong Hello, que era una especie de programita estilo Grayson Waller Effect, pero más malo, bueno, igual de malo, porque los dos son tristísimos. Es que yo no sé realmente por qué tienen programas los heels cuando después realmente lo único que hacen es ser humillados. Por ejemplo, el Miss TV, el Grayson Waller Effect, el Ding Dong Hello, que había una puertecita, hacía su frase y era tristísimo, la verdad. El tema de entrada, el antiguo no estaba mal, el de hoy día es una auténtica basura y, como digo, repertorio tanto en el micro como en el ring muy, pero que muy limitados. Para resumir, básicamente, Bayley Face sería un poco NPC, está ahí sin más. Bayley Hill es una auténtica sobrevalorada. Jey Uso, actual campeón intercontinental. Bueno, de hecho, a la fecha en la que estoy grabando este vídeo acaba de derrotar a Bron Breakker y se ha convertido en, como digo, campeón intercontinental. Veremos qué le depara. A mí me gustaría que hiciese una especie de reto abierto, estilo John Cena, campeón estadounidense 2015, pero no lo veo porque es muy limitado en el ring. Tiene la Super Kick, la Uso Splash, la Samoan Drop,
el Suicide Dive y es que poquito más, ni siquiera un tope con hilo, el culetazo este que hace y hace el culetazo, pero la verdad no le veo gran cosa, tanto ni como face ni como heel en el micro, es un auténtico ascazo, lo siento, pero es que es así, todo el rato metiendo el jit y el jit por todos los lados, que sinceramente yo como español no sé ni qué significa, y yo creo que eso le resta bastante valor a la hora de dar promos y de comunicarse con otros compañeros o rivales, como lo ha pasado en este caso con Bron Breakker. ¿Conecta mucho con la fanaticada? Sí, y es un punto a favor. Su tema de entrada y sus gestos y la forma de intervenir yo creo que ha hecho que Triple H le dé por fin el título intercontinental, porque es una de las superestrellas que más conecta con la fanaticada, que más mercancía vende, y ahora como face parece que está bastante bien posicionado dentro de la empresa. Pero juegan en contra varios aspectos para el samoano. Primero, la rivalidad con Jimmy Uso, con su hermanito cuando salió del linaje, debió ser la más importante a nivel individual de su carrera, y fue un completo asco. No sé muy bien si por culpa suya, de Jimmy o del propio Triple Buqueos, porque es que fue nefasta. La construcción fue muy corta y básica, apenas mes y medio antes de WrestleMania comenzaron a construirlo, cuando es una historia que lleva meses e incluso años de construcción, cuando ambos entraron y después salieron del propio linaje. El combate, pues qué decir, fue un auténtico despropósito. Yo diría que es el peor de WrestleMania, tanto en la noche 1 como en la 2. Fue el peor dentro del pay-per-view, y se sabe además que tanto Jay como Jimmy estuvieron muy descontentos después con su actuación, y es que no es para menos. A partir de ahí ha tenido alguna buena rivalidad y, como digo, ahora es campeón intercontinental, pero yo creo que su reinado a nivel individual va a ser un auténtico asco. Sí que es cierto que en parejas dominó y bastante la división en parejas junto con su compañero, de hecho son de los mejores equipos en la historia de la empresa y tienen el reinado por parejas más largo de la historia, y eso creo que hoy día nadie se lo puede debatir. Pero lo que digo, para mí está muy sobrevalorado tanto en el ring como en las promos. A ver, porque aquí hay funada extrema y lo puedo llegar a entender porque gusta mucho la comunidad y a mí no me dice mucho. Gunta, nuestro World Heavyweight Champion, a ver, en el ring es donde tengo más problemas con él, porque a nivel físico sí que ha mejorado muchísimo. De hecho, en NXT UK y en NXT tenía unos kilitos de más que, oye, no hay ningún problema con eso, se movía bastante bien, aunque eso sí, su estilo de lucha es muy lento, es muy físico, va de menos a más y tienes que conectar mucho desde el principio. Es un wrestling más de los 80-90 que de los actuales, que prima más el flippity flappity flu como Axiom, Ricochet, Rey Mysterio, Dragon Lee, que eso también es muy vistoso, pero este es otro tipo de wrestling y yo lo aplaudo porque hay que tener bastante variedad, y cuando te enfrentas a distintos rivales tienes que tener variedad y arsenal, y Gunta en ese sentido sí que lo tiene, porque lucha tanto a ras de lona como después por los aires. Es cierto que en las rivalidades que le hemos visto como campeón ante Randy Orton, Drew McIntyre, ahora ante Sami Zayn, aunque parece supuestamente que no le va a dar ninguna oportunidad titular, aunque ya os digo yo que sí, le veo un poquito limitado, sobre todo también en cuanto a las promos, ya que sí que es cierto que mezcla un poco su acento austríaco-alemán con el estadounidense, pero yo creo que no llega a conectar con la fanaticada del todo cuando se empieza a meter con los faces. Para mí es el típico bullying de clase, básicamente. Lo que pasa es que con esta última rivalidad con el propio Sami diciéndole todo el rato que no, para mí está perdiendo credibilidad. Cuando le juntan incluso con Ludwig Kaiser también llega a perder un poquito el respeto, porque el propio Kaiser es un lloverazo y hace quedar mal incluso al propio Gunta. El reinado obviamente tampoco lo podemos clasificar ahora mismo o puntuar porque está siendo de momento muy cortito, aunque yo creo que va a ser bastante largo. Y otro punto negativo fue esa derrota cuando perdió el título intercontinental en WrestleMania ante el propio Sami Zayn. 666 días como campeón que se evaporaron al momento. Es que se convirtió en un auténtico jobber porque el propio Sami lo destruyó. Se cargó todo el reinado, que fue espectacular. Eso sí que lo tengo que reconocer. Uno de los mejores campeones intercontinentales y el más largo de la historia, y de largo, eso sí. Pero a partir de ahí yo creí que le iban a cambiar de personaje o que iba a cambiar un poco su comportamiento, que iba a venir de menos a más otra vez. Lo que hicieron fue darle el rey del ring, se puso la coronita, retó al campeón y se convirtió en World Heavyweight Champion. A partir de ahí todo está por ver, pero para mí, mezclando todo, Gunta hoy día en el main roster es un poquito sobrevalorado. Damian Priest, nuestro ex World Heavyweight Champion. Si antes hablábamos de Gunta, ahora tenemos que hablar de su predecesor. Para mí es un luchador 50-50. ¿Qué quiero decir? Que la mitad del luchador está bien y la otra mitad no. Es decir, un gran luchador, ¿qué dos elementos claves tiene que manejar? A nivel in-ring tiene que ser una pasada, y a nivel de promos tiene que intentar ser verdadero, que la gente le crea tanto si es bonito como si es un villano.
Y esta es la parte de Damian Priest que cojea y bastante, porque a nivel in-ring es de los mejores de la compañía. Ya le vimos en NXT, incluso tuvo campeonatos como el norteamericano, tuvo buenas rivalidades, tuvo buenas luchas, más ese personaje del arquero yo creo que le quedaba bastante bien, subió al main roster como buenito, hizo alianza con Bad Bunny, de puertorriqueño a puertorriqueño, la gente le empezó a comprar y a comprar, a partir de ahí se unió al Judgment Day, destronó a Edge, fue el jefe, podríamos decirlo, junto con Rhea Ripley y Finn Balor, aunque realmente el que llevaba la voz cantante y de largo era él, pero en promos yo no sé si es que se pone nervioso, que puede ser, porque a mí ahora mismo me está pasando, intenta mezclar el inglés con el español, el Span English, como solemos decir nosotros, no acaba de conectar a la hora de dar promos con la fanaticada, incluso me atrevería a decir que ni con sus rivales, y por eso para mí está 50-50, pero ¿por qué lo considero infravalorado? Porque para mí es un Roman Reigns pero versión inversa. ¿Qué quiere decir? Roman te vende lo que quieras, te vende una moto, solo con su micro ha mejorado muchísimo y ese es otro punto a favor, porque el propio Damian puede mejorar día a día, semana a semana, segmento a segmento, eso lo va a ir mejorando. Es más difícil incluso mejorar la lucha que el dar promos, porque eso es como ser actor y poco a poco le irá saliendo. Y como digo, es como un Roman, pero al contrario, porque Roman a nivel in-ring está más limitado, aunque sí que es cierto que ha mejorado bastante y cuenta una historia detrás del combate, pero a la hora de dar promos junto a Paul Heyman y el linaje fue de lo mejorcito de SmackDown durante ¿qué? 3-4 años más o menos. Su paso por el Judgment Day ha sido un poquito sí, lo que digo, como jefe más o menos, pero tampoco fue la gran cosa. Luego fue campeón mundial, luego obtuvo el maletín, lo canjeó en WrestleMania siendo campeón mundial. Su paso como campeón sí ha tenido bastantes botches, pero los combates no han sido malos, porque emplea un wrestling bastante físico, pero también ágil. Hace tope con hilos, hace suicide dive, hace cosas que para su altura y peso son bastante complejas. Y yo creo que si mejora un poco a nivel de promos y de dar un segmento, él, para mí, es un wrestler infravalorado. A ver, llegamos a Bronson Reed, un hombre que ahora mismo yo creo que lo está petando en Raw, junto a Braun Strowman en su rivalidad, destruyendo todo el backstage, y con Adam Pearce sin hacer absolutamente nada. Para mí es de los nombres propios de este final de 2024. Creo que es un luchador al que todavía le debemos de ver bastantes cosas, sobre todo a nivel de promos, ya que es un buen heel, es un monstruo que destruye todo, como el propio Braun Strowman, pero sí que creo que en promos todavía le podemos llegar a ver, incluso dar bastantes y largas, y con su voz, potencia y aspecto, creo que puede tener bastante seguridad a la hora de darlo. Mi problema es que le veo sí o sí como heel, no le veo un cambio a face así de la nada, porque es lo que os digo, con su presencia, con la cara de mala leche y con sus movimientos, me costaría bastante verle como face, aunque como digo, el propio Braun Strowman ahora mismo es face en esa rivalidad con el propio Bronson Reed. En su etapa en NXT no llegó a lucir y a brillar tantísimo como a mí me hubiese esperado, sobre todo viniendo de otras empresas, pero en el main roster ahora mismo atacando a Seth Rollins, dejándolo fuera y hecho mierda, atacando al Miz, a Truth, poco a poco se va consagrando y creándose un nombre dentro de Raw. Para mí este final de 2024 o principio de 2025 deberían darle un título midcard y de cara yo creo a un título mundial a finales del año que viene o incluso en WrestleMania. Si lo empiezan a construir bien como un powerhouse imbatible, yo creo que le podría hacer frente incluso al propio Gunta o al campeón que sea en la actualidad. Sinceramente yo creo que la compañía le tiene en estima, sí, pero se tiene que arriesgar, lo que digo, dándole primero un título midcard y a ver cómo reacciona la fanaticada, que yo creo que será bueno porque es que es un hombre muy ágil, hace tope con hilos, hace suicide dive y tiene un peso increíble y un tamaño bastante corpulento. Vamos, que yo no he visto a otro powerhouse hacer locuras como las hace el propio Bronson. La compañía le tiene en estima, pero tiene que dar el paso. Bronson, estás infravalorado. Para. A ver, Nia Jax, ¿por qué creo que está infravalorada pese a que ahora es campeona de SmackDown y está rivalizando con Tiffy, aunque son amigas, con Bayley o con la propia Naomi? Su paso por WWE ha sido muy cambiante. Subió de NXT al main roster hace bastantes años y lo más destacado fue ese puñetazo que dejó ensangrentada a Becky Lynch y que de ahí se convirtió a The Man, a ese personaje que le dio tantísimos éxitos antes de Survivor Series. Era conocida como una luchadora que no agredía, sino que brutalizaba a sus oponentes, yo creo que sin querer, pero sí que es verdad que las dejaba bastante hecha mierda sin estar dentro del guión, y eso hacía que muchas compañeras no quisiesen rivalizar con ella o luchar porque creían que con su peso no controlaba su fuerza y las podía lastimar, como fue el caso de la propia Becky o de Kairi Sane en varias ocasiones.
Fue despedida de la empresa, regresó en Royal Rumble y después durante unos meses estuvo ausente y regresó a SmackDown con todo, haciendo buenos combates, buenas promos como heel, ganando la reina del ring y ahora siendo campeona de SmackDown. Es decir, se ha reconvertido absolutamente, mejorando tanto en las promos, porque es una buena heel, una buena bullying, como decía del propio Gunta, y también a nivel in-ring hace cosas bastante chulas pese a su fuerza y peso. Por ejemplo, el Annihilator a mí me parece un finisher tremendo. El Samoan Drop que aplica también es devastador. Así que yo creo que por su evolución, saliendo y volviendo y consagrándose dentro de la empresa, mejora en las promos, mejora en el ring sin ser tan peligrosa, siendo campeona de SmackDown, es una mezcla que hoy día, si tiene un buen reinado, yo la consideraría como top dentro de la empresa. Pero para mí, hoy día, para triple buqueos, está infravalorada. Vale, llegamos a uno de mis personajes, o bueno, wrestler favoritos, pero es que desde niño, la verdad, el Miz, a mí me encanta. En promos para mí es el mejor villano que tiene la compañía, o incluso que ha tenido casi en su historia. Sí que es cierto que primero tendríamos que dejar de lado, por ejemplo, al D-Rock de este año, al The Final Boss, al Hulk Hogan heel de los años 90, pero yo creo que hoy día, sin duda, es el mejor heel que tiene la compañía a nivel de promos. Y como face ahora mismo está trabajando, como digo, en esa rivalidad con el propio Strowman y Bronson Reed, que tiene obviamente todas las de perder, y yo creo que también lo están manejando bien porque la gente le quiere. Su paso como campeón en parejas con R-Truth también ha gustado bastante, aunque fue un reinado bastante sosete para mí, en promos bien, pero lo demás poquita cosa. A nivel in-ring sí que está algo limitado, pero yo creo que estos últimos años ha mejorado bastante, sobre todo a nivel aéreo. El Skull Crushing Finale a mí me gusta bastante como finisher, y es el único luchador de la historia que es 2 veces Grand Slam Champion, es decir, que ha ganado en 2 décadas distintas el campeonato por parejas, el campeonato intercontinental, el de los Estados Unidos y el campeonato máximo de la marca en la que esté. Sí que es cierto que su último reinado como campeón mundial, cuando le destronó Bobby Lashley en esa Lumberjack match, si no recuerdo mal, en ese combate de leñadores, a mí me dejó bastante frío porque se vio a un Miz heel, sí, con el amigo John Morrison, pero bastante cobarde, que siempre lo ha sido así, pero yo creo que en su primera etapa, cuando ganó a John Cena en WrestleMania, aunque es verdad que fue con ayuda de D-Rock, ese Miz imponía bastante respeto. Y en cuanto a promos, como digo, para mí a nivel heel es de lo mejorcito que hay. Recuerdo una promo que le hizo al propio John Cena en su rivalidad de un año o año y medio, como mucho 2 años, en un Miz TV, en el que el propio John Cena no estaba, no había nadie, estaba el propio Miz hablándole a la cámara y a un asiento como si hubiese un fantasma del propio John Cena o como si estuviese allí mismo, incluso haciéndole el propio remate final a la nada, a nada, es que no había nada, era como un fantasma, y fue sin duda el mejor segmento de todo el año, porque se lució, el público estaba captando todo, aunque estaba solo una persona en el ring contando algo a otra persona que no existía o que no estaba en ese momento. E incluso el propio John Cena en redes sociales es que le acabó aplaudiendo porque chapó, eso lo hacen muy, pero que muy pocos a nivel heel y a nivel face. Miz, estás infravalorado pese a todo lo que has ganado y que encima tienes a Maurice. ¿Qué más quieres? La sección de NPCs puede resultar un poco extraña, pero me voy a explicar. Ay, a ver, es que Solo Sikoa es la definición exacta de pereza hoy día. En el main roster no ha destacado salvo cuando formaba parte del linaje con Roman Reigns, que era como su perro de presa. Pero ahora, después de WrestleMania, hemos traído a Roman como face, ayudando al propio Cody. El nuevo linaje con Solo, con Jacob Fatu, Tama Tonga, Tonga Loa. La verdad es que de ahí solo destaco a Jacob Fatu y en el ring, porque en el micro para mí ninguno de los 4 tiene el nivel como un buen heel y que tiene que demostrar eso, el poderío y ser amenazante de cara al face, que te dé miedo, que no quieras enfrentarte a él. Pero es que sinceramente ni siquiera le han dado un título midcard a uno de los 4, sí han sido campeones en pareja o lo son actualmente, pero no tienen un título estadounidense. Sí que es cierto que solo ha rivalizado con el propio Cody para obtener el WWE Championship, pero no lo ha conseguido y se ha visto bastante mal. Aunque ha intervenido Roman Reigns en sus combates, se le veía bastante por debajo de un Cody que está en el pico, en lo más alto de su carrera. De hecho, yo lo que haría es una guerra civil dentro del nuevo linaje, que Jacob Fatu se coronase como el jefazo y que Solo Sikoa se quedase en un segundo plano, mejorando sus habilidades en el ring y sobre todo mejorando sus promos. Así que para mí, Jacob Fatu, la definición exacta de pereza, es un clarísimo NPC. Vale, se viene más y más funada, pero yo sinceramente no entiendo que guste tanto Bianca Belair.
Para mí es una face estancadísima, de hecho la llaman la John Cena femenina o la John Cena de la división femenina porque es que es muy pero que muy parecida. Pura fuerza, en el micro está muy por debajo de John Cena, eso sí, es bastante, pues eso, NPC. Y como digo, en el ring es muy buena luchadora, diría que junto a Asuka, Kairi Sane y Io Sky y la propia Charlotte Flair es de las mejores luchadoras que tiene la compañía, pero está tan estancada, ahora encima siendo amiga de Jade Cargill, que una se tiene que traicionar a la otra, y me encantaría de verdad que fuese Bianca la que traicionase a Jade por dos motivos. Primero, porque necesita un paso como heel ya de ya, que la gente empiece a captar la esencia de cómo puede ser ella como villana, que lo fue en una etapa dentro de NXT, y por otra obviamente Jade Cargill, que está verdísima tanto en el ring como en las promos, le vendría bien ser la face de esa rivalidad, que gane algunos de los combates y que el público la empiece a coger cariño y aunque haga bots que no se los reclamen. Para mí no es una John Cena 2.0, para mí es una Austin Theory 2.0. ¿Qué quiero decir? Austin sigue siendo heel ahora mismo, pero es que merece y debe ser ya face. Y en el caso de Bianca Belair tiene que ser al contrario, merece y debe ser heel. Pero eso sí, que no le corten la variedad de movimientos solo por ser villana, que muchas veces es la propia WWE la que hace eso para ver lucir un poco peor al villano en esas ocasiones. Pero lo que digo, para mí Bianca está muy estancada como face, tiene buen arsenal de movimientos. La KOD no está mal, es salvable como finisher final, pero sinceramente Bianca cambia de personaje y dejará de ser NPC. Bueno, aquí me santiguo porque lo que se viene ya, esto es... Me podéis insultar, si es que lo sé, si es que me viene grande esto. Yo creo que sí. Sheamus, ¿por qué Sheamus es un NPC? Pues en este caso es parecido a Bianca Belair, pero incluso con más matices, porque Bianca es una clara face, pero es que Sheamus, yo estos últimos años no sé si es face, si es heel, tiene el gimmick este del guerrero celta, pero es que lleva con él que desde 2011-2012, cuando subió al main roster, ahí era una auténtica máquina de destrucción y de hecho ganó el campeonato mundial unos meses después de subir a las marcas principales. Cuando regresó hace unos meses vino pasado de peso, las redes sociales le criticaron a muerte y eso es algo que no se puede permitir porque cada uno está en el peso que quiera y si la WWE le ha permitido estar en ese peso y es óptimo para luchar, tiene que hacerlo, pero se ve que él le hizo caso a las redes sociales, se puso mamadísimo y hoy día está otra vez cuadrado. Hay que destacar varias cosas positivas en él. Su tema de entrada, aunque ya no lo tiene, el Written in My Face, momentazos que nos ha dado, por ejemplo, cuando le quitó el campeonato mundial pesado a Daniel Bryan en WrestleMania en 6-7 segundos, cuando el propio Daniel besó a AJ Lee, se distrajo y toma bro kick. Otro punto a favor, ese finisher, el patadón que tiene el guerrero celta, para mí está muy conseguido y es bastante realista. Ahora mismo está en una rivalidad con Butch, o bueno, Pete Dunne, que seguramente la pierda para impulsar al talento joven, pero yo creo que está muy estancado y sinceramente, si le diesen un giro de tuerca al personaje, mejorase un poquito las promos y dejase el fela a un lado, se convirtiese en más agresivo o en un buenito y le diesen un título midcard, podría en 2025 tener un último run como campeón mundial y a mí me gustaría, aunque por el momento, Sheamus, fela, eres NPC. A ver, acabamos con Zelina Vega porque, mira, lo voy a resumir, ni chicha ni limona, como decimos aquí en España. En promos es buena en inglés, porque en español sí que es cierto que las ha dado cuando era manager en NXT del propio Andrade Cien Almas, pero ella es estadounidense, ella no es latina. Sí que tiene raíces latinas, pero ya no es latina. Las pocas promos que ha dado en español las ha estudiado, y es que se ve a la legua que tiene un español que no es nativo del todo. En cambio, en el inglés se desenvuelve bastante bien, y como manager a mí me gustaba. En el ring es bastante buena, así que yo la veo un poco más como una Rey Mysterio femenina. A esta sí que se la veo realmente, porque además es muy pequeñita y es verdad que al ser tan menudita los movimientos a nivel femenino no quedan tan vistosos porque no hay muchas grandes sellers dentro del main roster femenino. El carisma, pues lo tiene de una piedra, sinceramente, entra y nadie se levanta, ahora pertenece a la LWO, la Latino World Order, y tampoco creo que le esté mejorando nada ni en su personaje, ni en oportunidades titulares, ni en carisma, ni en nada, y es que es verdad que esa facción realmente, salvo a Rey Mysterio, poco más le puede ayudar. Como digo, su único paso interesante fue en NXT de manager de Andrade y ahí sí que se la sacó, tanto en inglés como en español, prometía, tenía mucho carisma, la gente la quería mucho y Andrade le ayudó muchísimo porque él, como sabéis, apenas habla inglés y hoy día en SmackDown lo estamos viendo poco a poco. Pero Zelina, querida, hoy día eres NPC. Y hasta aquí el vídeo de sobrevalorados, infravalorados y NPC dentro del main roster de la WWE. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo.